Y en este momento tenemos a nuestra siguiente invitada. Ella es Gloria Cuartas, fue alcaldesa de Apartadó, fue senadora de la República y actualmente es directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz. Está en directo desde Colombia con nosotros ya. Señora Cuartas, bienvenida a esta emisión de noticias, un gusto tenerla con nosotros. Estefanía, muchas gracias a ti y a toda la gente que nos escucha en tantas partes del mundo. Por supuesto que sí, ya que menciona las partes del mundo y como estamos en directo para Latinoamérica, es bueno que les demos primero un contexto de lo que está sucediendo con esta noticia y cuál es su función desde esta directriz tan importante que tiene el acuerdo que ya está firmado con las FARC. Bueno, las palabras del señor presidente de la República se dan en el marco del Consejo Nacional de Paz, que es una instancia creada desde 1998 en Colombia como un gran organismo asesor de 36 grandes sectores de la sociedad para que puedan brindar al presidente, al gobierno de turno, sus consejos en el marco de la paz. Las comunidades plantearon, muy preocupadas, que cómo reparar a las víctimas, cómo va la implementación del acuerdo. Por eso el presidente de la República afirmó, voy a hablar de 3 cifras especiales. El presidente dice, reparar 10 millones de víctimas en Colombia está puesto en 301 billón de pesos. Segundo, habla de la compra de 3 millones de hectáreas de tierra para cumplir parte del acuerdo, que son 10 millones de hectáreas, 7 de formalización y 3 nuevas. Pero si se van a comprar por el avalúo comercial, estaríamos hablando de 60 billones de pesos. Y cumplir el acuerdo en este momento, más o menos 200 billones de pesos es lo faltante. Con este acumulado de dinero, el presidente le advierte a Colombia que es necesario que hagamos un nuevo acuerdo nacional para concertar con los grupos económicos, con las organizaciones sociales, con los firmantes del acuerdo, con el país político, para que colectivamente entendamos que la reparación a las víctimas tiene que estar en el centro de un país que quiere avanzar en la paz. Mi caso personal, sí. Yo llego con el gobierno del presidente Petro, vengo del movimiento social, soy trabajadora social y magíster en geografía, fui alcaldesa y conozco perfectamente el dolor de la guerra. Pero antes de que yo llegara a la unidad de implementación, estaba primero un gran proceso que se llamó una consejería para el posconflicto en el gobierno del presidente Santos. Luego, en el gobierno de Duque, la cambiaron a Consejería de la Estabilización. Sí. Y con el gobierno del presidente Petro, un sector político que también está con nosotros en el gobierno, planteó que era necesario fusionar toda la paz en un gran sector. Hoy día, nosotros estamos trabajando ya, primero, para devolver la institucionalidad del acuerdo a que sea una consejería de la implementación. Contamos en este gobierno con 50.4 billones de pesos para avanzar en los procesos de la implementación del acuerdo. Hay una preguntita acá, perdón que la interrumpa y le voy a meter un segundito la cucharada. El tema de la financiación para las víctimas, para repararlas, para la reparación y para la implementación del acuerdo. ¿Cómo se da este recaudo de dinero? ¿Cuándo empieza? Y en este momento, ¿por qué el presidente está diciendo que no hay plata para la paz?
O sea, el presidente está diciendo no hay el dinero suficiente, pero en cada gobierno, por ejemplo, en este tenemos presupuesto general de la nación que nos entrega 50.4 billones de pesos para que trabajemos en estos 4 años. Y eso, un segundito. Acá estamos hablando de cuántas víctimas y cuánto recibe cada víctima Pero es para por parte del implementar el gobierno. acuerdo, para implementarlo. Una cosa es la implementación y otra cosa es lo que le vamos a dar a las víctimas. Y otro es la reparación a las víctimas. Dentro del acuerdo está la reforma rural, la compra de tierra, los planes de desarrollo territorial, la infraestructura de servicios. Y por esos son los 50.4 billones que le da el gobierno. Implementación para un lado. Para la implementación. Por otro lado, el tema de la reparación de las víctimas. Por el otro lado, el tema de las víctimas, que en este momento los presupuestos, si tenemos que permitirnos avanzar en el proceso, solo tendríamos 80 billones de pesos que están puestos para el proceso de reparación, uniendo lo que ya se ha reparado con el nuevo recurso de este gobierno. Por eso es que las víctimas dicen, si fuéramos a reparar como se está haciendo en este momento, no nos demoraríamos 125 años para poder reparar a las víctimas del conflicto. 125 años por la lentitud de la reparación. En este gobierno, por ejemplo, la unidad de implementación, la unidad de reparación a las víctimas tiene que tener dinero para los retornos, claro, dinero para reparar administrativamente. Se ha reparado hasta la fecha, 40 billones de pesos, sí. 40, desde el 2011 a la fecha. Y el dinero no es suficiente para reparar 10 millones de víctimas. Claro, pero aquí otra pausa le hago en la respuesta. ¿Estos recursos no estaban ya destinados para ser repartidos y calculadas, digamos, el número de víctimas, o aparecieron nuevas? Es que aquí hay algo que no queda del todo claro, porque no se entiende qué es lo que pasa y cómo se distribuyeron los recursos para la reparación puntualmente el día que se sentaron a firmar el acuerdo. Desde ese día aparecieron nuevas víctimas, o están pidiendo más plata, o la plata ya no alcanza. O sea, ¿qué es lo que en realidad está pasando detrás del tema de los recursos de la reparación? Sí, aclaremos lo siguiente. En el 2011 se da la ley 1448 que incorpora las víctimas del conflicto desde 1985 hasta esa fecha. Con la firma del acuerdo de paz, se incorporan nuevas víctimas al conflicto. Y esto lo que nos está diciendo es que necesitamos, la violencia en Colombia no ha parado con el acuerdo de paz. Por eso es que permanentemente usted va reparando víctimas, pero nuevas víctimas están entrando a ese gran registro nacional de víctimas, porque tenemos desde 1990 se han desarrollado en Colombia 40 procesos de paz, pequeños y grandes. Pero eso todo no entraría en el mismo acuerdo con las FARC, eso sería independiente. Claro, pero estos procesos, o sea, cada vez que hay un proceso, ¿se genera una bolsa de recaudo? ¿O cómo funciona el tema del recaudo? O sea, aquí tenemos un recaudo especial para la implementación del acuerdo, y ahí están las víctimas del conflicto. Claro. Pero tenemos una institucionalidad aparte de la implementación del acuerdo que se encarga de las víctimas del conflicto. Esa institucionalidad se llama Unidad
para las víctimas, Ok. que es la que tiene que hacer, por ejemplo, los procesos de reparación, de restitución de tierra, Sí. es otra entidad. Esto es muy complejo porque es Sí. una arquitectura muy compleja que nos está mostrando. Una entidad del gobierno tiene que reparar la tierra que fue quitada a las víctimas. Claro. Otra tiene que reparar administrativamente a las víctimas. Otra tiene que generar la capacidad de las víctimas para poder restablecer sus derechos. Claro. Eso se maneja a través de un sistema integral para las reparaciones a las víctimas, donde tenemos 51 entidades del Estado. Esa es una institucionalidad para las víctimas. Y después del acuerdo de paz, lo que se dice es, uno de los puntos del acuerdo son las víctimas del conflicto, donde están las personas dadas por desaparecidas, las víctimas y los territorios afectados por minas. Sí. Por eso es que el presidente dice, el presupuesto de la nación no es suficiente para reparar hasta el 2031 toda la deuda que tenemos con la sociedad. Es necesario es un proceso, sí, hacer un acuerdo político nacional para entender cómo la Comisión de la Verdad le dice a Colombia, no puede haber un desarrollo a sangre y fuego, no puedes desplazar a la gente, asesinar, no puedes tener grupos paramilitares, tienes que desmontarlos para que no hayan más víctimas. Claro, es que esa es la idea, la verdad, que primero viene del presidente y que segundo tenemos todos los colombianos, que no haya más víctimas. Señora Gloria Cuartas, muchas gracias por habernos dado una luz en un tema tan complejo como lo es el conflicto armado en nuestro país y, por supuesto, la reparación de las víctimas del mismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias.